Cuando mi hijo se casó, guardé un secreto tan grande que a veces me costaba respirar. Un secreto que dormía detrás de una llave dorada y de un sobre lacrado con mi nombre. Mi nombre es Elena Zamora. Tengo 68 años, y si estás escuchando esta historia, prométeme algo. Nunca subestimes el poder del silencio, porque fue mi silencio el que me salvó. Todo empezó la tarde después del ensayo de la boda. La casa estaba llena de risas, de flores, de copas medio vacías. Mis vecinas ayudaban en la cocina, y yo, sentada en el viejo sillón de mimbre, observaba cómo la vida cambiaba sin pedirme permiso. «Suegra, ¿no es hermoso pensar que pronto seremos una familia de verdad?», dijo Camila, mi futura nuera, con esa sonrisa demasiado blanca que siempre me hacía pensar que escondía algo. Sonreí con educación. «Sí, hija, una familia de verdad». Por dentro, mis pensamientos eran otros. Familia no es quien se sienta a tu mesa, sino quien no te quita el plato cuando tienes hambre. Camila provenía de una familia distinta, de esas que miden el valor de una persona por la marca de su ropa o el tamaño del anillo. Yo venía de la tierra, manos con grietas, olor a pan recién hecho, una vida entera trabajando al lado de mi difunto esposo, Julián Zamora, en nuestra pequeña tienda en Guanajuato. Cuando Julián murió, hace 5 años, me dejó algo más valioso que cualquier fortuna, su confianza. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi hijo, Andrés, era que 3 meses después de su muerte, un notario me llamó desde Querétaro. «Señora Zamora, su difunto tío Romualdo le dejó una propiedad en herencia, una hacienda antigua, a las afueras de San Miguel». Casi dejé caer el teléfono. «¿Una hacienda?», repetí. «Sí, Hacienda El Encino. Está a su nombre desde esta semana». No lo conté. No a mi hijo, que ya tenía sus propios problemas con su nueva esposa. No a mis amigas, que habrían convertido el rumor en novela. Y mucho menos a Camila, que veía el dinero como una salvación divina. Guardé los papeles en una carpeta azul, dentro del cajón donde antes dormían las cartas de Julián. La boda fue bonita, no lo voy a negar. La iglesia decorada con lirios blancos, mi hijo con el traje que yo misma planché, y Camila caminando del brazo de su padre, ese hombre que me saludó sin mirarme a los ojos. Pero durante el brindis hubo un detalle que me heló la sangre. «Un brindis por la nueva familia Zamora Galindo», dijo Camila, levantando su copa. «Porque a partir de hoy todo será compartido, las risas, los sueños y también los bienes, ¿verdad, amor?». Y Andrés, sin pensar, asintió. Las miradas se clavaron en mí, como si esperaran que dijera algo. Solo sonreí, porque si algo aprendí de la vida es que la palabra puede traicionar, pero el silencio nunca. Una semana después de la boda, el teléfono sonó. Era Camila. «Señora Elena, ¿podemos pasar a verla esta tarde? Andrés y yo queremos hablarle de algo importante». «Claro, hija, aquí las espero». Pasaron las horas lentas, el sol cayendo detrás del cerro, y cuando escuché el motor del coche, sentí un mal presentimiento. Camila bajó primero, con un sobre en la mano. Detrás de ella, un hombre de traje oscuro y maletín, un notario. «Andrés, ¿qué pasa?», pregunté. «Mamita, Camila solo quiere ayudarte a poner tus papeles en orden», dijo él sin mirarme. Camila sonrió. «Exactamente, suegra. Es que usted ya no está tan joven, y pensamos que sería prudente firmar algunos documentos de herencia. Ya sabe, por si pasa algo». El silencio se hizo tan pesado que hasta el reloj del comedor pareció detenerse. La miré a los ojos. «¿Y tú crees, muchacha, que porque tengo canas también tengo amnesia?». Camila se tensó, pero fingió una risa dulce. «No, claro que no, suegra. Solo queremos ayudar». Ayudar. Esa palabra que tantas veces se usa para esconder la codicia. Mientras el notario abría su carpeta, sentí el peso del secreto dentro de mi pecho.
y por primera vez agradecí haberlo guardado. Camila se sentó frente a mí, cruzando las piernas con una elegancia ensayada, mientras el notario abría su maletín sobre mi mesa de madera. Su perfume llenó la sala, dulzón, empalagoso, tan fuera de lugar entre mis tazas de barro y el olor a pan recién horneado. «Suegra», dijo con voz melosa, «no se asuste, esto es solo un trámite. Mi papá siempre dice que la familia debe tener todo en regla». «¿En regla?», repetí, sirviendo café con las manos firmes. «Qué curioso, porque hasta donde sé, el amor no necesita firma». Andrés bajó la mirada. Ni siquiera tocó el café. El notario, un hombre delgado, con los lentes empañados, me explicó con tono profesional. «Es solo un poder legal, señora Zamora, para que, en caso de que usted, necesite asistencia, su hijo pueda tomar decisiones por usted». «¿Decisiones como cuáles?», pregunté. Camila intervino rápido. «Cosas simples, suegra. Su cuenta de banco, su casita, su pensión. Nada que no sea por su bien. Por su bien». Otra de esas frases que la gente usa cuando planea destruirte. Me quedé callada un instante, observando sus rostros. Andrés parecía incómodo, como si estuviera atrapado entre su madre y su esposa. Pero Camila irradiaba control. Sus dedos jugaban con el bolígrafo, como si ya supiera el final de la historia. «Entonces», dije despacio, «¿quieres que te firme un papel para que puedan disponer de todo lo que tengo?» «De todo lo que tenemos», corrigió ella sonriendo, «porque ya somos familia, ahí lo entendí. No era solo avaricia, era conquista. Camila no quería a mi hijo, quería su apellido, su herencia futura, su historia. Y lo peor de todo, creía que ya había ganado». Respiré hondo, fingiendo inocencia. «Muy bien, déjame ver los papeles». Camila parpadeó sorprendida. Andrés la miró, confundido. «¿De verdad, mamá?», preguntó. «Claro, hijo, no quiero causar problemas». Tomé el bolígrafo, pasé lentamente las páginas, una a una. El silencio era tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj de Julián en la pared. Entonces detuve el bolígrafo justo antes de firmar. «Una pregunta, licenciado», dije mirando al notario. «Sí, señora». «¿Usted ya revisó el registro de propiedades a mi nombre?» «¿El registro? No, aún no he...» «Entonces debería hacerlo», interrumpí con una sonrisa serena. No quisiera que firmáramos algo que no corresponde a la realidad. El hombre se quedó en blanco y Camila frunció el ceño. «¿A qué se refiere, suegra?», preguntó. «A que mi situación cambió un poco después de que murió mi esposo», respondí con calma. «Pero no se preocupen, pronto lo sabrán». Guardé el bolígrafo, doblé los papeles y los coloqué sobre la mesa. «No firmaré hoy. Las decisiones importantes se toman con la cabeza fría, ¿no creen?». Camila intentó insistir, pero Andrés la detuvo. «Déjala, Camila. Mamá tiene razón», y por primera vez noté un destello de duda en su rostro. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Solo el eco de sus pasos y el olor del perfume barato flotando en el aire. Fui hasta mi cuarto, abrí el cajón inferior del armario y saqué la carpeta azul donde guardaba los papeles de la hacienda. Acaricié el sello notarial con la yema de los dedos. Hacienda El Encino, San Miguel de Allende. Valor estimado, $1.2 millones. Sonreí con tristeza. Si Julián estuviera vivo, se habría reído de todo aquello. Siempre decía: «El dinero muestra quién eres de verdad, Elena. Algunos se vuelven generosos, otros se pudren por dentro». Esa noche no dormí. Mientras el viento golpeaba las persianas, mi cabeza no dejaba de repasar cada palabra, cada gesto de Camila. No era solo su codicia, era el desprecio con el que me hablaba. Para ella yo era una anciana sola, fácil de manipular, pero se equivocó. Yo había pasado por guerras mucho peores, la viudez, la pobreza, la soledad, y en todas
Sobreviví. A la mañana siguiente fui al mercado del barrio. Compré pan dulce, un ramo de flores y una libreta nueva. En la primera página escribí con tinta azul: Plan de contingencia, proteger mi hacienda y mi dignidad. Ese día llamé a alguien que no contactaba hacía más de una década. Licenciado García, habla Elena Zamora. Hubo un silencio al otro lado y luego una voz sorprendida. Doña Elena, ¿cuánto tiempo? Necesito su ayuda, pero esta vez no para vender, sino para asegurar lo que me pertenece. Mientras él tomaba nota, sentí por primera vez en años una calma distinta. No la calma de quien se resigna, sino la de quien planea. Porque si algo me había enseñado la vida, era que las peores batallas se ganan sin levantar la voz, y yo estaba a punto de demostrarlo. 2 días después de la visita de Camila y aquel notario con olor a tinta vieja, tomé el autobús de las 7 rumbo a Querétaro. El viaje fue silencioso, solo el ronroneo del motor y el murmullo de un grupo de estudiantes al fondo. Me senté junto a la ventana, mirando cómo el amanecer pintaba de naranja los cerros, y pensé en todo lo que había callado durante años. El licenciado García me esperaba en una pequeña oficina sobre la avenida 5 de Mayo. El mismo escritorio de roble, los mismos anteojos en la punta de la nariz, pero su cabello ahora era completamente blanco. «Doña Elena, qué gusto verla», dijo poniéndose de pie. «Su esposo siempre hablaba de usted con tanto respeto». «Respeto», respondí tomando asiento. «Eso es algo que algunos olvidan cuando el dinero aparece sobre la mesa». Saqué de mi bolso la carpeta azul con los documentos de la Hacienda y la coloqué frente a él. «Necesito que nadie, absolutamente nadie, sepa de esto, ni mi hijo, ni su esposa, ni el banco. Quiero que todo quede protegido legalmente, pero fuera de su alcance». El abogado me miró con curiosidad. «¿Sospecha usted de su familia?» «No sospecho», dije con serenidad. «Sé cómo miran cuando creen que no los veo». El licenciado asintió lentamente, entendiendo más de lo que yo decía. «Podemos crear una figura legal», propuso. «Una fundación o un fideicomiso. Algo que mantenga su nombre fuera de los registros públicos, pero que le dé control total». «Perfecto», contesté. «Pero quiero que una parte quede reservada para un propósito especial». «¿Cuál, doña Elena?» «Para mujeres mayores que han sido olvidadas por sus familias. Quiero que la hacienda sirva algún día para ellas». García sonrió. «Entonces no solo protegeremos su patrimonio, también su legado». Firmé los primeros papeles esa misma mañana. Mientras la pluma se deslizaba sobre el documento, sentí un temblor suave en el pecho. No era miedo, era alivio. Por primera vez, mi silencio tenía un plan. Cuando salí de la oficina, el aire de la ciudad me pareció distinto, más ligero. Compré una empanada de queso en un puesto y la comí caminando, mirando la gente pasar. Pensé en Julián, en cómo me habría mirado con orgullo y en cómo mis propias manos, las mismas que habían fregado pisos y amasado pan, ahora estaban escribiendo mi venganza más silenciosa. De regreso en casa, la voz de Camila me esperaba en el buzón. «Suegra, Andrés y yo pasaremos el domingo. Traeremos al notario otra vez, ¿sí? No se preocupe, esta vez todo será rápido». Rebobiné el mensaje y lo escuché 2 veces. Su tono era dulce, pero detrás de cada palabra se escondía impaciencia. Yo solo sonreí. La partida de ajedrez había comenzado, y ella no sabía que yo ya movía las piezas desde antes del primer movimiento. El domingo llegó con cielo gris. Preparé café de olla y pan dulce, como si fuera una visita cualquiera. Camila entró en la sala con un vestido de lino blanco, fingiendo humildad, mientras Andrés me abrazaba sin convicción. «Mamá, ¿estás mejor?», preguntó. «Mejor que nunca, hijo. Estuve haciendo algunos arreglos personales también».
Sus cejas se arquearon. ¿Arreglos? ¿Qué tipo de arreglos? Asuntos que tenía pendientes con el notario, dije con calma, sirviendo café. Curioso, ¿no? Parece que últimamente los notarios están de moda. Camila fingió una sonrisa. Ah, sí. Es bueno tener todo en orden. Durante el desayuno, hablaban de su nuevo apartamento en la ciudad, de los muebles que estaban comprando a plazos pero finos y de un viaje que planeaban a Cancún. Yo asentía, escuchando con atención, pero cada palabra era como una prueba más del vacío que había en sus prioridades. Mi hijo no hablaba de familia, ni de amor, ni de sueños, solo de gastos y apariencias. Cuando se levantaron para irse, Camila dijo: «Suegra, no olvide lo del documento. Lo mejor sería resolverlo esta semana». «No te preocupes, hija», respondí, tomando su mano. «Esta semana habrá más de un documento firmado, te lo aseguro». Esa noche, después de cerrar la puerta, fui hasta la repisa donde guardaba la fotografía de mi boda con Julián. La enmarcación estaba vieja, el vidrio un poco rajado. Pasé los dedos sobre su sonrisa y murmuré: «No te preocupes, viejo, todavía sé pelear con elegancia». El teléfono sonó una vez más, pero esta vez no contesté. En lugar de eso, abrí mi libreta nueva y escribí: Paso 2. Preparar el testamento. Dejar una copia falsa a la vista, la verdadera en manos del licenciado García. Apagué la luz sabiendo que al día siguiente Camila intentaría apurarme otra vez. Y cuando lo hiciera, descubriría que las paredes de mi casa ya no guardaban miedo, sino estrategia. El lunes amaneció con una llovizna fina que hacía brillar los adoquines frente a mi casa. Me puse mi rebozo gris y salí temprano rumbo al centro. Nadie sospecharía de una anciana caminando con una carpeta bajo el brazo, pero dentro de esa carpeta llevaba algo capaz de cambiar el destino de toda mi familia. El licenciado García me recibió con una sonrisa discreta. ¿Trajo todo, doña Elena?, preguntó mientras cerraba la puerta. Todo, respondí, colocándole los papeles en el escritorio. Entonces procedemos con el testamento doble, como acordamos, uno verdadero y otro, digamos, decorativo. Asentí. El verdadero sería guardado en una notaría de confianza, a nombre del fideicomiso Fundación El Encino, destinado a ayudar mujeres mayores sin familia. El falso, en cambio, estaría cuidadosamente colocado en el cajón de mi escritorio, justo donde cualquier persona curiosa lo encontraría. En este falso testamento, explicó García, dejaremos claro que su hijo Andrés y su esposa son los herederos principales, pero que la propiedad aún necesita regularización. Así creerán que todo depende de ellos. Perfecto, dije con serenidad. Déjelos pensar que ganaron. Mientras firmaba las copias, mi mente viajaba al pasado. Me vi otra vez al lado de Julián, con las manos llenas de harina, soñando con comprar un terreno. Algún día, Elena, me decía él, tendrás una casa con árboles que den sombra hasta en los días más duros. Y ahora ese sueño era mío, solo mío, y no iba a permitir que una mujer ambiciosa lo manchara con su codicia. Al salir de la oficina, el cielo comenzaba a despejarse. El olor a tierra mojada me recordó que incluso las tormentas más fuertes limpian lo que ya no sirve. 2 días después, Camila volvió a llamar. «Suegra, el notario puede ir el jueves. Esta vez no podemos postergarlo, ¿sí?» Su tono era amable, pero detrás había urgencia. «Claro, hija. El jueves está perfecto», contesté. Ese día preparé la escena con la precisión de quien conoce el arte de la paciencia. En el escritorio dejé el falso testamento abierto hasta la mitad, con mi firma visible. Al lado, un sobre con la palabra «banco» escrita a mano, y dentro solo viejos recibos de luz. La carpeta verdadera, en cambio,
descansaba ya en la caja fuerte del licenciado García. Cuando Andrés y Camila llegaron, yo estaba sirviendo café. Camila caminó directo al escritorio, fingiendo curiosidad. —¿Qué es esto, suegra? —preguntó mirando el documento. —¿Un testamento? —Ah, eso —dije sin mirar—. Solo unas notas que me ayudó a revisar el abogado. Ella hojeó las páginas y sus ojos brillaron. Andrés, inseguro, preguntó: —Mamá, ¿ya hablaste con el notario? —Sí, hijo, todo está en orden. Camila sonrió satisfecha. Sabía que al final entendería. Hacemos todo por su bien. Por mi bien. Otra vez esas palabras huecas que esconden egoísmo. Esa noche, mientras ellos se marchaban convencidos de su triunfo, llamé al licenciado García. —Licenciado, el anzuelo está lanzado. —Perfecto, doña Elena. Ahora solo falta esperar a que muerdan. Durante los días siguientes fingí rutina. Fui al mercado, charlé con mis vecinas, incluso llevé flores a la iglesia. Pero dentro de mí todo era cálculo. Sabía que Camila no se conformaría con un papel firmado. Querría pruebas, llaves, títulos. Y cuando lo hiciera, el plan entraría en su segunda fase. El miércoles siguiente recibí una visita inesperada. Era Rosa, una antigua amiga que había trabajado conmigo en la tienda de Julián. —Te ves distinta, Elena. Más viva. —¿Qué tramas? —preguntó con esa sonrisa cómplice. —Nada que no merezca justicia —respondí—, pero necesito un favor. —Lo que quieras. Quiero que guardes algo muy valioso. Si algo me pasa, entrégaselo al licenciado García. Rosa aceptó sin hacer preguntas. Le entregué una pequeña caja de madera. Dentro, una copia sellada del testamento verdadero y una carta dirigida a mi hijo. La carta comenzaba así: Hijo, si algún día lees esto, espero que ya hayas aprendido la diferencia entre amor y codicia. El jueves por la tarde, como lo había planeado, Camila llegó sin avisar. Entró a mi casa sola, diciendo que Andrés se había quedado en el trabajo. Solo vine a ayudarla a revisar los papeles, suegra. No quiero que se canse. —¡Qué detalle el tuyo! —dije, fingiendo ingenuidad. Están en el escritorio, como siempre. Vi cómo se acercaba, cómo abría el cajón y sacaba el testamento falso. Sus ojos brillaron como los de una niña frente a un dulce prohibido. —Así que ya está todo listo —murmuró, doblando las hojas con cuidado. Yo fingí distraerme preparando café. Lo que ella no sabía era que había dejado un pequeño detalle: una cámara de seguridad escondida detrás del jarrón de flores. Una cámara que grababa cada gesto, cada palabra, cada intento de manipulación. —Camila —dije mientras colocaba la taza frente a ella—, ¿alguna vez te conté lo que decía mi difunto esposo sobre la codicia? Ella me miró confundida. —¿Qué decía? —Que quien quiere quedarse con todo termina perdiéndolo todo. Sonreí con calma. Ella no lo entendió en ese momento, pero pronto lo haría. Esa noche revisé la grabación en mi computadora. Cada segundo estaba ahí, la mirada codiciosa, las manos tomando los papeles, su sonrisa de triunfo. Guardé el archivo en un pendrive y lo sellé en un sobre con una nota: para el juez, si alguna vez lo necesito. Miré por la ventana. El cielo sobre Guanajuato estaba despejado, con estrellas que parecían reírse del destino humano. Y me juré que cuando llegara el momento, usaría mi silencio no como escudo, sino como espada. El sábado siguiente, el teléfono sonó temprano. Era la voz nerviosa de Andrés, mi hijo. —Mamá, ¿firmaste algo esta semana? —preguntó sin siquiera saludar. —¿Firmar? No, hijo, ¿por qué? Porque Camila fue al banco a revisar unos documentos y... Bueno, parece que hay un malentendido. Malentendido. Esa palabra tan útil para disfrazar la culpa. Explícame, Andrés. Ella llevó una copia del testamento, ese que dejaste en el cajón, y quiso saber si la hacienda estaba ya registrada a mi nombre. El gerente la miró raro
y dijo que en los registros aparecía un fideicomiso nuevo, con otro titular. Dejé pasar unos segundos antes de responder. Qué curioso, ¿verdad? Tal vez el banco sabe algo que ustedes no. Silencio. Pude imaginar su cara al otro lado de la línea, esa mezcla de sorpresa y vergüenza. ¿Mamá? ¿Qué está pasando? Nada que no sea justo, hijo. Solo estoy poniendo las cosas en orden. Como dijo tu esposa. Colgué sin darle oportunidad de seguir. A mediodía Camila llegó furiosa. Entró a mi casa sin tocar la puerta, el rostro rojo de rabia y los ojos encendidos. «¡Usted me engañó!», gritó arrojando sobre la mesa las copias del testamento falso. «¿Qué es esto? ¿Un juego?» «No, hija», respondí, sirviendo café con absoluta calma. «Es una lección». Ella golpeó la mesa con la mano. «¿Cree que puede burlarse de mí? Andrés tiene derecho a esa hacienda». «¿Derecho?», repetí con ironía. «¿Y desde cuándo el amor da derechos sobre el esfuerzo de otros?». Se quedó callada un instante, respirando con fuerza. «Usted no entiende. Yo solo quería asegurar el futuro de mi familia». «¿De tu familia?», pregunté acercándome lentamente. «Qué curioso, porque yo también soy parte de esa familia. ¿O ya lo olvidaste?». Camila se quedó sin palabras. Entonces abrí el cajón del escritorio y saqué un pequeño sobre. «Aquí tengo algo para ti», dije entregándoselo. Ella lo abrió con desconfianza. Dentro había una memoria USB. «¿Qué es esto?». «Una copia de la grabación del otro día, cuando entraste a mi casa sin permiso y revisaste mis documentos». Su rostro empalideció. Yo solo quería ayudarla. No digas más, hija. Te sugiero que no vuelvas a entrar en una casa ajena sin ser invitada, en especial si esa casa pertenece a alguien que sabe más leyes de las que aparenta. Dejó el sobre la mesa, temblando. «No va a decirle nada a Andrés, ¿verdad?». «Depende», respondí. «Depende de si aún crees que puedes manipular a los demás con tu sonrisa». Esa noche Andrés vino solo. Me encontró en el jardín regando las bugambilias que Julián había plantado 20 años atrás. «Mamá», dijo en voz baja. «Camila me contó todo». «¿Todo?», pregunté. «Sí. Me dijo que usted grabó la conversación, que planeó todo». Lo miré con calma. «No lo planeé, hijo. Solo me preparé. Hay una gran diferencia». Andrés bajó la cabeza. «Yo no sabía nada del fideicomiso, ni de la hacienda». «Lo sé. Por eso no estás en esa grabación». Él se sentó frente a mí, con la mirada perdida. «Mamá, ¿por qué no confió en mí?». «Porque dejaste que otra persona hablara por ti durante demasiado tiempo». El silencio entre nosotros fue largo, pesado. Finalmente, él susurró. «Camila se fue. Dijo que usted la humilló». «No la humillé, hijo. Solo le mostré un espejo». Andrés respiró hondo, levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo vi en sus ojos algo que creía perdido. Vergüenza. «Perdóneme, mamá. Me dejé cegar». «No, hijo. A veces hay que perderlo todo para volver a ver». Esa noche me quedé sola bajo el cielo estrellado. Pensé en lo fácil que era para algunos olvidar el pasado, los sacrificios, las noches sin dormir, los años de silencio, y me di cuenta de que mi mayor error había sido creer que protegerlos significaba callar. Ahora comprendía que el silencio también podía ser una forma de justicia. Fui al cuarto y abrí la libreta donde anotaba mis planes. En la última página escribí: Etapa 3. La verdad saldrá sola. No hace falta empujarla, solo abrir la puerta. 2 días después el licenciado García me llamó. «Doña Elena, me acaban de informar que la señora Camila intentó solicitar una copia del testamento en la notaría». «¿Y qué le dijeron?». «Que no existe ningún documento a su nombre». «Perfecto», respondí. «Que siga buscando. A veces, cuando uno cava demasiado, termina cayendo en su propio hoyo.
Colgué, serví una taza de té y encendí la radio. Mientras sonaba un bolero antiguo, supe que la historia estaba lejos de terminar. Porque el dinero no era lo que me importaba, era el respeto. Y ese no se compra ni se hereda. Pasó una semana de silencio, y justo cuando creí que la tormenta había amainado, comenzó la segunda. Camila no volvió a mi casa, pero su sombra sí. Las vecinas del mercado me miraban con curiosidad, algunas con lástima, otras con morbo. Sabía bien ese tipo de miradas. Alguien había empezado a hablar. Esa tarde, mientras compraba pan dulce, escuché el susurro que confirmaba mis sospechas. Dicen que la señora Elena perdió la cabeza, que inventó todo eso de la herencia para llamar la atención. Murmuró una mujer a otra, creyendo que no la escuchaba. Y que el hijo la va a internar, pobre, añadió la otra. No dije nada. Solo sonreí con la serenidad de quien sabe que la verdad no necesita defensa inmediata. Pero cuando llegué a casa, anoté en mi libreta. Paso 4. Cuando los rumores hablan, es hora de ponerles un espejo. 2 días después recibí una invitación inesperada. El bautizo del primer nieto de Camila y Andrés. Será algo íntimo, decía el mensaje, pero esperamos verla, mamá. Sabía que no era una invitación sincera, era una trampa social. Camila quería exhibirme, mostrar a todos que la vieja suegra estaba fuera de sí. Acepté, por supuesto. Los buenos estrategas no rehuyen las batallas, las eligen. El domingo del bautizo amaneció con un cielo azul perfecto. Me vestí con mi blusa blanca bordada y mi falda larga de lino, la que había usado en la boda de Andrés. Antes de salir, tomé un pequeño sobre del cajón. Dentro, una memoria USB y una copia certificada del fideicomiso. Las guardé en mi bolso como quien lleva un talismán. La iglesia estaba llena. Camila, impecable, con su vestido beige y su sonrisa de porcelana, me saludó fingiendo dulzura. «¡Qué gusto que viniera, suegra! No esperaba verla después de todo. Lo ocurrido». «Yo nunca me pierdo los milagros», respondí mirando al bebé. Su sonrisa se tensó. Y así comenzó el juego. Durante el almuerzo noté las miradas, los susurros. «Pobre doña Elena. Dicen que ya no está bien». Camila se acercó a mí con una copa de vino en la mano. «¿Sabe, suegra? A veces la edad nos hace confundir los recuerdos con los deseos». Levanté la vista y la miré directamente. Y a veces la juventud confunde la ambición con la inteligencia. Los presentes se quedaron en silencio. Ella rió con nerviosismo. Solo intento ayudarla para que no haga más locuras. ¿Locuras?, pregunté con calma. Como inventar un testamento falso o entrar a una casa ajena a revisar documentos privados, por ejemplo. Su rostro perdió el color. Las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieron por completo. «No entiendo de qué habla», balbuceó. «Claro que entiendes», dije abriendo mi bolso y sacando un pequeño control remoto. Tal vez todos entiendan mejor si lo ven con sus propios ojos. En la pantalla del restaurante, que proyectaba fotos del bautizo, apareció de pronto un video. Camila, en mi sala, abriendo cajones, revisando papeles, sonriendo al encontrar el testamento. Su voz clara. «Así que ya está todo listo. Esta vez será mío». Hubo un silencio sepulcral. Los murmullos se transformaron en miradas de escándalo. Andrés se levantó de golpe, pálido. «¡Camila! ¿Qué es esto?». Ella temblaba, intentando hablar. «Eso no fue así. Es un montaje». «No, hijo», dije mirando a todos. «Es la verdad. La misma que muchos prefirieron no preguntar antes de juzgar». Camila huyó del lugar entre lágrimas, dejando su copa derramada. Andrés me miró con los ojos húmedos. «¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá?». «Porque a veces, hijo, el silencio enseña mejor que las palabras». Esa noche, de regreso en casa,
Me senté frente al altar donde guardaba la foto de Julián. Encendí una vela y susurré: «Viejo, no tuve que gritar para ganar. Solo esperar a que la verdad hablara sola». Tomé mi libreta y escribí: Paso 5. Justicia poética completada. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era el licenciado García. «Doña Elena, me informaron que la señora Camila intentó contactar de nuevo la notaría, esta vez para retractarse». «Déjela. El remordimiento es el impuesto de los que pierden la dignidad». Miré por la ventana. Las bugambilias estaban en flor. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa respiraba en paz. El aire olía a tierra limpia, a fin de batalla. Pero aún faltaba algo, la última lección, porque la justicia que no se comparte no enseña. Una semana después del bautizo, cuando el polvo del escándalo comenzaba a asentarse, tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo. «Andrés», dije con voz tranquila, «necesito que vengas a cenar el domingo». «¿Camila también?», preguntó con cautela. «Si lo desea, está invitada, pero la cena no será para discutir el pasado, sino para entender el futuro». Hubo un silencio al otro lado. «Iremos», respondió al fin. Pasé los siguientes días preparando todo con un cuidado que rozaba lo ritual. Corté flores del jardín, saqué la vajilla de porcelana que Julián me había regalado el día de nuestro aniversario y horneé pan de elote con mis propias manos. Cada gesto era un mensaje. No había rencor, pero sí memoria. El domingo, al caer la tarde, el sonido del motor del coche rompió el silencio de la calle. Andrés bajó primero. Camila lo siguió, unos pasos detrás, con la cabeza gacha, sin su habitual perfume caro ni su sonrisa de salón. «Pase, hija», le dije con serenidad. «La mesa está servida». Nos sentamos los tres. Durante varios minutos solo se escuchó el tintineo de los cubiertos. Finalmente, Andrés habló. «Mamá, no sé por dónde empezar». «Empieza por donde duele», respondí. Él respiró hondo. «Fui un cobarde. Dejé que Camila hablara por mí, que tomara decisiones que no me correspondían. Nunca le pregunté cómo se sentía, ni siquiera si necesitaba algo. Solo asumí que estaba bien». «No estabas equivocado, hijo», dije. «Yo estaba bien. Lo que no estaba bien era que ustedes creyeran que eso me hacía invisible». Camila levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban enrojecidos. «Doña Elena, lo que hice fue imperdonable. Me dejé llevar por el miedo. Pensé que si aseguraba la hacienda, Andrés estaría tranquilo, que tendríamos estabilidad. Pero no era por amor, era por orgullo». «Y el orgullo», respondí con calma, «es una forma elegante de la miseria». Ella bajó la cabeza. Me levanté despacio, fui hasta el aparador y saqué un sobre cerrado. Lo coloqué en el centro de la mesa. «Aquí está el verdadero testamento. Nadie lo ha visto hasta ahora, excepto mi abogado y yo». Andrés lo miró sin tocarlo. «No quiero saber, mamá. No después de todo. Tienes que saberlo, hijo, porque este documento no habla de herencias, sino de valores». Abrí el sobre y extendí las hojas. «La hacienda. El encino ya no me pertenece. Ahora forma parte de la Fundación Julián Zamora, en honor a tu padre. Su propósito es simple: dar techo y trabajo a mujeres mayores abandonadas por sus familias». Camila llevó una mano a la boca. Andrés me miró sin poder hablar. «Yo no quiero dejarles propiedades», continué. «Quiero dejarles un ejemplo. El dinero se gasta, la enseñanza permanece». El silencio fue profundo. Solo el reloj del comedor marcaba el paso del tiempo. «Mamá», murmuró Andrés con la voz quebrada, «no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme, hijo. Solo prométeme que cuando me vaya, no permitirás que nadie más sea tratada como ustedes me trataron. Ni a una madre, ni a una abuela, ni a nadie». Camila empezó a llorar en silencio.
Yo quisiera ayudar, dijo entre sollozos. No por remordimiento, sino porque ahora entiendo lo que hizo. Entonces empieza ayudando a las que no tienen voz, respondí. Las paredes de esa hacienda tienen espacio para muchas historias, no solo la mía. Cuando terminaron de comer, Andrés se levantó y me abrazó. No fue un abrazo de hijo, sino de hombre arrepentido. Perdón, mamá, susurró. Ya estás perdonado, hijo, pero no por mí, sino por lo que harás de ahora en adelante. Camila se acercó despacio y besó mi mano. Gracias por no destruirme cuando pudo hacerlo. No tenía que hacerlo, hija. La vida se encarga sola de poner las piezas en su lugar. Los acompañé hasta la puerta. El viento de la noche traía olor a jacarandas y promesas nuevas. Antes de que se fueran, Andrés se volvió hacia mí. ¿Vendrá a conocer el bebé esta semana? Claro, hijo. Ahora sí, con gusto. Entonces, hasta el miércoles, mamá. Hasta el miércoles. Y no olviden traer el alma limpia. Cuando el coche desapareció al final de la calle, me quedé de pie bajo el cielo estrellado. Sentí que, por fin, Julián podía descansar. La justicia no siempre llega con ruido, pensé. A veces llega en forma de una cena, un perdón y una firma que cambia vidas. Entré, apagué la luz y anoté en mi libreta la última frase. Paso 6. El silencio no fue venganza, fue enseñanza. Pasaron 3 meses desde aquella cena. La casa se llenó de risas que hacía años no escuchaba. Andrés venía todos los domingos, a veces con el bebé dormido en los brazos, otras con flores del jardín que él mismo cortaba. Camila también venía, en silencio al principio, pero con gestos pequeños que decían más que 1000 palabras. Barría el patio, lavaba los trastes, me preparaba té. No eran disculpas habladas, eran disculpas vividas. El día de la inauguración de la Fundación Julián Zamora, el sol de Guanajuato amaneció cálido, sin una nube en el cielo. Frente al portón restaurado de la hacienda El Encino, una decena de mujeres mayores esperaban con emoción. Todas diferentes, pero con la misma mirada de cansancio y esperanza que yo había visto en el espejo alguna vez. ¿Lista, doña Elena?, preguntó el licenciado García sonriendo. Más que lista, licenciado, respondí. Toda mi vida fue la preparación para este momento. Tomé las tijeras, corté el listón rojo y los aplausos llenaron el aire. El sonido fue suave, humano, como una bendición. Camila estaba entre las invitadas sosteniendo al bebé. Andrés a su lado con los ojos húmedos. Esto es para ustedes también, les dije al acercarme, para que nunca olviden que el verdadero hogar no se hereda, se construye. Camila asintió y Andrés me abrazó largo, sin palabras. Las habitaciones de la hacienda estaban recién pintadas, con flores frescas y mantas limpias sobre las camas. En una de las paredes colgaba una placa con una inscripción que había mandado grabar en silencio, sin decirle a nadie. A las madres olvidadas que dieron todo y solo pedían amor a cambio. Mientras los invitados recorrían el lugar, me senté en el corredor, mirando cómo el sol se filtraba entre las ramas del encino viejo. El viento traía el olor a pan dulce del horno, risas nuevas, voces de mujeres que volvían a sentirse útiles. En ese momento supe que mi historia ya no me pertenecía. Era de todas ellas. Al atardecer, Andrés se sentó junto a mí. Mamá, nunca imaginé que todo esto fuera posible. Nada de lo que vale la pena lo es hasta que uno lo hace, respondí. ¿Y ahora qué va a hacer usted?, preguntó. Seguir viviendo, hijo, pero en paz. Ya no necesito esconderme ni demostrar nada. Solo cuidar este lugar y recordar que el silencio, cuando se usa bien, puede ser el sonido más fuerte del mundo. Camila se acercó, colocó al bebé en mis brazos y me dijo en voz baja: Quiero que crezca aprendiendo de usted, no de mis errores. Entonces ya empezaste bien,
le respondí acariciando al pequeño. Porque reconocer un error es el primer acto de amor verdadero. Nos quedamos los tres mirando cómo el sol se hundía detrás de las montañas. El cielo se tiñó de dorado, como si Julián nos estuviera sonriendo desde algún lugar. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi vieja libreta y escribí la última línea. Paso 7. No castigué, enseñé, no vengué, transformé. Guardé la libreta en el cajón, junto al anillo de bodas de Julián, y antes de apagar la luz miré al techo y murmuré. Misión cumplida, viejo. Si llegaste hasta aquí, recuerda algo. El amor de una madre no se mide en herencias, ni en sacrificios, ni en silencios. Se mide en su capacidad de perdonar sin olvidar, de enseñar sin gritar y de levantarse sin pedir permiso. ¿Y tú? ¿Has agradecido hoy a quien te enseñó sin palabras?